Buenas a todos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de aerodinámica. Me lo habéis pedido muchísimo, sobre todo por el último vídeo, el de hablando del Gordon Murray, del T50, que introduje algunos conceptos de aerodinámica y me pusisteis abajo en los comentarios de por favor, haz vídeos de aerodinámica, tal, porque lo propuse en plan de bueno, si os gusta, lo hago. Y además es que da para hacer 50 vídeos, porque es una pasada de todas las cosas que hay para hablar. Así que en este vídeo lo que voy a hacer va a ser hablar de algunos de los temas principales y para ello, pues al final siempre tienes que tocar muchos temas, quieres que no, porque si vas a hablar, en este caso, fondo plano y difusor, y también un poco el splitter delantero, porque al final va todo bajo el mismo concepto, que es el fondo plano del coche. Al final tienes que hablar de vórtices, tienes que hablar de efecto Bernoulli, tienes que hablar de presión relacionada con la velocidad del viento, tienes que hablar de muchos temas, pero me voy a centrar solo en lo que me quiero centrar. Ya hablaré un vídeo en concreto de cómo se generan los vórtices, qué características tienen y ese tipo de cosas, y de más temas. Así que bueno, la aerodinámica, vamos a empezar por partes. Primero, voy a hablar de qué es la aerodinámica. La aerodinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de un fluido sobre objetos estacionarios o, en este caso, de cómo se mueve un objeto a través de ese fluido. Básicamente, en este caso, el fluido es aire y está estacionario siempre y nosotros con el vehículo somos los que nos movemos a través de él. Como he dicho, vamos a hablar del fondo plano, que es esta sección del automóvil, que es la parte de abajo, que es la que está más cerca de la carretera, quitando las ruedas obviamente, y que bueno, en principio un coche normal no suele tener, aunque cada vez lo están intentando hacer más carenados, digamos, más cerrados al viento, para que el viento fluya de una forma mucho más fluida y haya menos resistencia aerodinámica, que es un tema que ya introduciré en otro momento, que es bastante habitual en vehículos deportivos, porque es algo que afecta mucho al rendimiento del vehículo, y sobre todo en coches de carrera es obligatorio, como por ejemplo en Fórmulas 1. ¿El difusor qué es? El difusor es la parte de atrás, digamos, del fondo plano, y una cosa puede funcionar sin la otra, pero las dos en conjunto hacen un efecto mucho más eficiente. Es decir, un difusor será mucho más útil si viene acompañado de un fondo plano, porque permitirá que el aire fluya en forma laminar a través de él y de una forma mucho más predecible. Si sin embargo tenemos todos los bajos del automóvil con todos los tubos, todos los huecos que hay, pues va a ir generando una serie de turbulencias que luego cuando lleguen al difusor, el difusor no va a poder hacer mucha cosa con eso. Sí, a lo mejor levantará un poquito el aire y hará un mínimo efecto, pero no va a servir de mucho. Y lo mismo a la inversa. Para hablar del fondo plano y del difusor hay que introducir un concepto básico, que es el efecto Bernoulli, que básicamente lo que viene a decirnos es que relaciona la velocidad de un fluido con respecto a un objeto con la presión que ejerce sobre este. No se aplica del todo en la realidad y para ello voy a pasar a Photoshop y os lo voy a enseñar ahí. Vale, pues para explicar el efecto Venturi tenemos aquí un tubo de Venturi clásico, que son dos extremos con un diámetro X y un centro de ese tubo que tiene un diámetro menor. Y aquí, como podéis ver, en esta sección tiene una velocidad determinada y una presión determinada, y cuando acercamos a una sección con menor diámetro, la velocidad aumenta y la presión disminuye. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que se tiene que mantener constante en un fluido incompresible, digamos, ideal, se tiene que mantener constante la cantidad de caudal que pasa. Para ello, si el diámetro es menor, tiene que pasar muchísimo más rápido ese fluido para que pase la misma cantidad de fluido. Para ello usaremos la fórmula de caudal, que es Q es igual a la velocidad del fluido por el área de la sección. Entonces en este caso va a ser la zona A y zona B. Velocidad en A y velocidad en B. Como el caudal se mantiene constante siempre, en este ejemplo, luego ya veréis como en la realidad no es así, el aire se puede comprimir. Para que Q sea constante, V por A tiene que ser constante, con lo cual eso tiene que ser igual a V sub B por el área sub B. Entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos la velocidad? Que para que se mantenga esto constante también, el área lo que tiene que hacer es disminuir. O al revés, si disminuimos el área, aumenta la velocidad. El caso, lo vemos también aquí. En este ejemplo es un ejemplo de CFD. Perdonad por la resolución, pero es lo que hay. He intentado usar yo un programa que tengo, pero no me estaba funcionando, así que he tenido que tirar de imágenes de internet y esto es lo que he encontrado. Aquí veis como la gráfica esta está en función de la velocidad. Veis que esta área es mucho mayor, entonces la velocidad está en torno a 1. Y en cuanto se hace más pequeña el área, la velocidad sube a 2,6. Bueno, muy sencillito. ¿Por qué digo que esto no se aplica realmente en la realidad en un coche?
Primero vamos a ver el CFD de un coche, que es el análisis aerodinámico, y os lo explico encima. Vale, aquí tenemos un ejemplo de un automóvil corriente, sin más, en un túnel del viento virtual, o CFD, y vemos que esta gráfica va en función también de la velocidad. Estáis viendo que cuanto más cerca del rojo, la velocidad es mayor, y cuanto más cerca del azul, es menor. ¿Qué vemos aquí? Que aquí está el aire prácticamente parado, porque claro, lo tenemos delante del coche, está chocando contra él, entonces la velocidad del aire es muy pequeñita. Y aquí detrás es donde más pequeña está, que está incluso parada el aire, o sea, el aire aquí mismo llega por aquí y se queda por aquí circulando y el coche tira hacia adelante y ya sabéis, el drag, la resistencia aerodinámica, se crean unas turbulencias allá atrás. La realidad es que nos tiran hacia detrás, o sea, la mayor parte de la resistencia aerodinámica de un coche no viene por la parte frontal, o sea, no es que choque el aire de frente, sino que te coge de atrás y te tira hacia atrás. Y eso se ve perfectamente en este gráfico. Aquí está tirando para atrás del coche, pero es que aquí está tirando mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Que como os decía, la presión, si hay más presión arriba que abajo en el coche se empuja hacia abajo, es efecto suelo que se suele llamar. Y eso es muy beneficioso para el comportamiento en curva. ¿Qué queremos que pase en un coche? Que haya más presión en teoría, según Bernoulli, que haya más presión detrás que delante, porque así el propio aire nos empujaría hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que creeríamos que pasaría en este caso, porque, como he dicho antes, cuanta más velocidad tenga el aire, menor presión. En este caso la velocidad es cero, entonces en relación con otras partes del coche, esta parte tiene que estar empujando un montón el coche, pero lo que observamos es totalmente lo contrario. ¿Por qué es esto? Porque realmente la velocidad no es cero. Sí que es cero, pero lo que hay aquí dentro son una serie de vórtices y de turbulencias que van girando en un sentido en concreto, pero tiene que haber algo que les mantenga haciendo ese giro continuo. ¿Y qué es ese algo? Pues en el centro de ese vórtice tenemos aquí el vórtice, ¿vale? Pues aquí tiene que haber algo que vaya tirando hacia adentro todo el rato este vórtice para que no se disperse y siga teniendo forma de vórtice. ¿Y qué es ese algo? Pues aquí dentro se generan, cuando se generan vórtices, una zona de bajísima presión. Y esta zona de baja presión, siendo que el exterior tiene más presión, pues lo que va haciendo va a ser empujar el aire hacia adentro. Entonces ese vórtice nunca termina de salir del todo. Acaba saliendo pues al final cuando se pierde toda la energía, pero tiende a hacer este efecto. Entonces tenemos que esta zona está llena de mini zonas de bajísima presión. Entonces, aunque la velocidad vista en CFD y en el túnel del viento sea que es cero, realmente la presión no está siendo altísima como debería por estos mini vórtices. Y lo que causa al final es que haya mucha resistencia aerodinámica. En fin, me estoy atascando en esto y quiero tirar para adelante. Vamos al efecto suelo. ¿Qué es lo que interesa cuando tenemos un fondo plano? Si tenemos este fondo plano, lo que queremos es que el aire fluya mucho más rápido por debajo que por arriba, porque eso lo que generará es empuje hacia abajo, como hemos explicado antes. ¿Qué es lo que pasa? Que el coche, naturalmente, por la forma que tiene, va a hacer todo lo contrario, va a hacer el efecto ala, que lo va a levantar, porque el aire tiene que recorrer mucha más distancia arriba que abajo, porque abajo es una línea recta normalmente, y arriba, como tenemos la cabina, pues tiene que recorrer más distancia, lo que hace que el aire se tenga que mover mucho más rápido arriba que abajo para recorrer esa distancia. Y entonces tenemos el efecto contrario, se mueve más rápido arriba, menos presión, entonces el coche tiende a subir. Por eso muchas veces se aplica algún tipo de aleroncito, por ejemplo el Audi de primera generación fue muy famoso por eso, porque era muy inestable por la forma de ala que tenía, y entonces lo que hace el aire aquí es tiende a rectificarse un poco, no recorre tanto, y esta zona tiende a succionar un poco del aire de abajo, y entonces esto tiende a subir y a recorrer un poco más de distancia, con lo cual se tienden a invertir los roles y genera un poco de efecto suelo. Se intentan poner alerones, se intentan poner difusores, que ahora los voy a explicar rápidamente, para contrarrestar el efecto natural de un coche de hacer efecto ala. Entonces, como queremos hacer eso, lo que tenemos que intentar es que en vez de que tenga un perfil de ala, tenga un perfil de alerón. ¿Y cómo hacemos eso? Pues entre otras cosas, yo lo he adelantado antes, pero se puede hacer que el morro comience mucho más arriba para que el aire de aquí empiece a bajar y recorra toda esta distancia, y el difusor empiece lo antes posible para que suba y también tenga que recorrer más distancia el aire. Pero no solo por eso, sino porque aquí, si os fijáis, ahora mismo ya es un túnel de Venturi totalmente. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que esta sería la sección pequeña, estas las dos secciones grandes, por aquí está recogiendo toda esta cantidad de aire y la está comprimiendo aquí.
Entonces, si el aire viene a la velocidad X aquí se va a acelerar debajo porque tiene mucho menos espacio para pasar ese mismo caudal. Y aquí se vuelve a abrir otra vez. Entonces lo que estamos haciendo es que esta zona del centro baje muchísimo la presión y por lo tanto se empuje el coche hacia abajo. Esto lo vemos claramente en la Fórmula 1 del 2010, 2011, 2012, que los Fórmulas 1 tenían el morro muy levantado precisamente para eso, para meter todo el aire posible debajo del coche dentro de las regulaciones. No hay que tomar como que lo que hace la Fórmula 1 es lo perfecto a nivel aerodinámico, porque no lo es para nada. De hecho, son muy poco eficientes en muchos sentidos los Fórmulas 1, pero no es porque no sepan hacerlo los ingenieros, obviamente, sino porque tienen unas reglas tan estrictas para evitar que hagan locuras como se hacían en finales de los 70, que os pongo aquí una imagen en la que hacían un efecto suelo. Como veis, tiene la parte de delante también muy levantada, la del centro muy pequeña y la de atrás muy levantada otra vez, y están sellados con faldones laterales fijos de goma que eran muy peligrosos. Y además el coche estaba pegado al suelo, muy pegado al suelo, siendo muy peligroso porque casi toda la fuerza aerodinámica que tenían esos coches venía de ese efecto suelo. ¿Y qué es lo que pasaba cuando estaban muy pegados al suelo? Que cuanto más pegado, obviamente, es mucho más eficiente ese efecto, porque hay mayor diferencia entre el área pequeña y el área grande del tubo de Bernoulli, entonces el efecto se aumenta mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando está tan pegado y coge un bache, o está muy cargado el coche, o pasa lo que sea, y toca el suelo, al tocar se corta ese flujo y tienes de repente de tener, pon 1 tonelada de efecto suelo a tener 0 instantáneamente. Entonces, si estás tomando una curva y de repente tocas un bache, toda esa fuerza que te estaba manteniendo pegado al suelo, que te permitía hacer la curva, de repente no la tienes y te vas recto. Y era muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Así que se acabó limitando eso. Luego Williams, unos años más tarde, hizo un invento con la suspensión activa, aproximadamente activa, que tenían, que lo que hacía era mantener el coche siempre a la misma altura del suelo para poder bajarlo lo máximo posible y tener un control más preciso de la aerodinámica y del efecto suelo que generaba ese coche. En la actualidad tienen una altura mínima, como digo, y pierden mucha eficiencia, pero lo ganan haciendo mucho rake el coche, con lo cual hay una parte que sí que está muy pegada y el resto del fondo plano no. Como lo hacen algunas veces algunos coches. En los de calle no se suele ver mucho, pero en algunos de Time Attack, si no sabéis lo que es una competición que os recomiendo muchísimo si os gusta la aerodinámica, porque hacen cosas muy locas. Y es básicamente pues vueltas a circuito lo más rápido posible con vehículos casi sin limitaciones. Lo que hacen muchas veces es que el fondo plano lo alargan mucho y lo levantan un montón. Entonces se ve el efecto este de una forma mucho más exagerada, porque es lo que os digo, si lo llevamos hasta aquí, pues todo este aire recoge. Si lo llevamos menos, pues coge un poco menos de aire, entonces la diferencia es menor, menos efecto suelo. Pero aquí entra en juego otro factor, que es la refrigeración del coche. Si tú levantas esto hasta aquí, al coche no le llega refrigeración, le llega este poquito solo. Entonces hay que ir jugando con a ver cuánto quieres tapar de refrigeración del coche, cuánto no, cuánto efecto suelo quieres. Y por si era poco, además hay otra cosa que es el balance de presiones, que tú no quieres simplemente el máximo de carga aerodinámica posible, tú lo que quieres es intentar que el centro de presiones esté casi en el mismo sitio que en el centro de masas del coche. ¿Cómo se juega eso? Pues se juega con el difusor, con el alerón trasero y también con el splitter delantero. Que os voy a poner aquí un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de un coche de Time Attack, porque tiene bastante pinta por el tipo de trabajo aerodinámico que veis aquí, con estas aletas, este difusor tan exageradísimo, este alerón tan atrasado, y mirad lo que tiene aquí delante. ¿Veis? Como esta zona de la carrocería la tiene muy adelantada, tiene como una cuña muy alargada. ¿Para qué sirve esto? Esto es el front splitter, que se dice en inglés, y fijaos lo que pasa. Esta gráfica está en pascales, ¿vale? Es de presión. Cuanto más cerca del rojo, mayor presión. ¿Veis el montonazo de presión que hay aquí en comparación con lo que hay abajo? ¿Esto qué es lo que hace? Si hay más presión arriba que abajo, pues empuja hacia abajo. Aquí esto es como si fuera un alerón delantero. No es un alerón porque no atraviesa a través de él el aire y sin embargo juega solo con la presión. Porque aquí encierra el aire y se queda parado. Y eso es, como es velocidad cero en este caso, pues hace un montonazo de presión. ¿Qué es lo importante aquí? Pues saber equilibrar esto. Tú quieres que si, por ejemplo, el centro de masa está aquí, en el coche, tú quieres que el centro de presión, o sea, que es la relación entre la presión de downforce que la haces detrás del coche y la que haces delante, pues que esté equilibrado y que esté bastante cerca de aquí. Entonces, tú no puedes hacer un alerón enorme detrás que genere un montón de presión, delante no pongas nada, porque se te va a ir aquí el coche y
va a ser un poco complicado, pero es que peor sería al revés. Si tuvieras el centro de presiones mucho más adelantado, sería mucho más inestable el coche. Entonces, se juega con eso, se juega con mayor, menor nivel de ángulo del alerón trasero o mayor o menor longitud de este splitter para ir equilibrando. Uno cuando conduce pues va viendo, buah, pues tengo mucho subviraje, tengo mucho sobreviraje, o estoy gastando mucho de tal, o se me va de morro. Entonces ya dicen, no, pues tenemos que darle un ángulo más detrás, pero porque lo que estás haciendo al darle más ángulo al alerón trasero es retrasar ese centro de presiones y lo estás intentando equilibrar con el centro de masas. Y aquí veis lo que os decía yo del tema del difusor. En este caso tú quieres que el aire vaya muy rápido por aquí abajo, pero también lo que quieres es que este difusor haga el mayor efecto posible en cuanto a la diferencia entre el tamaño mayor y el menor. ¿Por qué? Porque aquí si hay un aire con mucha velocidad todo el suelo y muy baja presión, pero tú lo que quieres aquí es que separe de la forma más rápida posible el aire, que siga siendo laminar, por supuesto. Entonces lo que pasaría es que aumentaría mucho la presión aquí y succionaría todo el aire del difusor, aumentando todavía considerablemente el efecto suelo. ¿Qué es lo que no se puede hacer en este caso? Pues algunos coches que vemos pues de utilitarios o tunings que les ponen difusores más falsos que pa' qué, que ves que el difusor hace esto y sube todo de golpe. Entonces no puede hacer eso porque el aire pasaría de ser flujo laminar y haría todo el efecto perfecto a romperse aquí, separarse el flujo y toda esta parte serían turbulencias, sería un desastre. Ganaría muchísima resistencia aerodinámica al coche y no queremos eso. Entonces tiene que tener un ángulo mínimo. Los Fórmula 1, los difusores los veis que tienen un ángulo muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, y eso lo contrarrestan con que el coche tiene un rake, tiene una inclinación que ya va haciendo en sí misma de difusor. Aquí vemos un ejemplo real en un túnel del viento real de lo que os decía, de cómo se separa el flujo si el ángulo es demasiado grande. Aquí veis una ala de avión porque está en el sentido contrario, está hacia abajo, y veis como esta inclinación, este ángulo es demasiado grande para que el flujo siga yendo por ahí, y veis cómo se tiende a separar, como intenta el flujo llegar y quedarse pegado a este ala, pero aquí ya se está separando, está creando todo esto turbulencias, y eso es malísimo. Eso, en cuanto se pasa cierto ángulo en los aviones, se llama el stall, me parece que era, que básicamente pierde la eficacia, o sea, deja de funcionar el alerón. Pues un alerón lo mismo, pero invertida. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Normalmente lo que se hace es añadir varios planos, pero esto ya lo hablaré en otro vídeo, pero solo os quería comentar esto en este vídeo, así que en el vídeo del alerón trasero, de los alerones en general, cómo funcionan, ya os lo explicaré mejor, que si no, me lío un montón. Y bueno, lo dejo por aquí ya, que si no me alargo mucho y quiero hacer bastantes más vídeos de esto. Decidme en los comentarios si os ha gustado. Probablemente haga un vídeo más básico, más de introducción a la aerodinámica for dummies, como me propuso alguien en los comentarios. Si os parece interesante, pues los hago. Decidme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo vídeo sobre este tema y lo haré. Así que nada, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.